Bueno, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que sea tu palabra, tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a quitar todas esas cargas que nos impiden gozarnos, Señor, con lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a ver cuántas bendiciones tú derramas a diario, Señor, para que podamos experimentar ese gozo que perdura en el tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, nosotros hay algo que nace en nuestro corazón que es diferente y es una alegría, es un gozo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y eso se manifiesta a través de la risa, ¿sí? Entonces, yo creo que todos tenemos personas a nuestro alrededor que son una bendición, son esas personas que son graciosas, que echan el chiste, que uno puede llegar con la peor situación del mundo, pero que por un par de minutos nos sacan de esa realidad y nos hacen sentir otra vez llenos de la presencia de Dios, o nos hacen reír y como que esas cargas pesadas se van por un tiempo. ¿Sí tenemos personas así? Y esas personas son puestas por Dios, son personas que bendicen, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a soltar ciertas situaciones que en nuestras fuerzas no podemos. Pero por otro lado también podemos experimentar lo que vemos en el mundo. Y en el mundo hay gente que vive amargada, es gente que vive malgeniada porque primero están atadas por el pecado, ¿sí? Y al estar atadas por el pecado, pues todo lo ven en blanco y negro. No hay color en su vida, todo es tristeza, todo es malo, todo es frío, parecen como esos nubarrones cuando va a llover que lo único que hacen es mojar y incomodar a todo el mundo, ¿sí? Pero la razón de eso es que ellos están envueltos en oscuridad, ¿sí? Ellos no viven como nosotros de gloria en gloria, sino de tristeza en tristeza, ¿sí? Acaban de superar un problema, inmediatamente ya están viendo algo malo que criticar, ¿sí? Entonces, el mundo afuera están acostumbrados a eso porque la vida enseña los golpes, ¿sí? Las adversidades se van robando la alegría de nuestro corazón y entonces se empiezan a llenar de máscaras donde aparentemente son malgeniados, son serios o son excesivamente risueños, pero lo que está ocurriendo realmente es que están vacíos, que están rotos por dentro, ¿sí? Pero el problema en realidad de la gente que está afuera es que no tienen a Jesús, ¿sí? Y nosotros quiero que hoy hablemos acerca de este tema porque nosotros tenemos que marcar una diferencia. No somos cristianos porque venimos a una iglesia, porque adoramos, porque diezmamos. Somos cristianos porque entendemos quién es nuestro Salvador. Y si entendemos quién es nuestro Salvador, nosotros vamos a vivir en gozo. Porque tenemos una eternidad, porque tenemos una victoria garantizada, ¿verdad? Y eso es algo completamente a lo que el mundo experimenta, ¿sí? Ellos experimentan condenación, juicio, negativismo en todo lo que hacen. ¿Amén? Entonces, algo que tenemos de igual con el mundo es que, al igual que ellos, nosotros afrontamos adversidades, ¿no es cierto? Y las emociones que Dios nos entregó es algo que tenemos que usar. Ahora, cuando yo les digo que tenemos que vivir con gozo, yo no les quiero decir que por ser cristianos, no sé, acabó de ocurrir algo terrible y nosotros estamos sonriendo, sería rarísimo, ¿no es cierto? Dios nos entregó emociones y las emociones expresan cómo nos sentimos. Entonces las lágrimas también hacen parte de del paquete que Dios nos dio. Las lágrimas, tal vez hay momentos donde nos sentimos tanta presión que yo creo que a través de las lágrimas sale esa presión y nosotros descansamos un poco. El problema realmente de todo esto es que el mundo ve, el gozo es momentáneo, es algo que se adquiere de acuerdo a la realidad que está viviendo, pero el cristiano tiene que vivirlo de manera diferente, ¿sí? Entonces, yo estoy feliz en el mundo si yo de pronto tengo la cuenta llena de plata o el bolsillo, o si tengo mercado en la nevera, pero ¿qué pasa cuando no? Y en este mundo que es tan volátil, en este tiempo que la economía, que todo lo que está a nuestro alrededor es malo, pues lo más probable es que nos pudiéramos mantener amargados, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos algo que es completamente diferente y, como les decía, es tener a Jesús. Entonces, la pregunta válida que podríamos hacer es ¿cómo mantener una sonrisa y cómo mantener ese corazón gozoso? ¿Sí? Porque aquí todos afrontamos pruebas, ¿no es cierto? Y en Primera de Crónicas 16:10 hay una respuesta. Dice:
regocíjense por su santo nombre, alegres en ustedes los que adoran al Señor. Amén. Nosotros venimos y adoramos, pero ¿de qué otras maneras adoramos a Dios? ¿Cómo se les ocurre que podemos adorar a Dios? Ya les di la respuesta ahí. Sirviendo, ayudando personas. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios y soltamos las nuestras, Dios empieza a llenarnos de gozo, Dios empieza a regocijar nuestro corazón. Y yo les he contado que a mí me daba una depresión tenaz, yo antes solo quería dormir, pero ayudar personas me hizo salir de ese hueco. Entonces a veces uno, ¿pero qué tengo que hacer para yo sentirme completo? Ayuden personas, sirvan a Dios, comprométanse con una iglesia, empiecen a servir con los niños, empiecen a apoyar en las cosas que ustedes puedan y que sepan hacer. Y en ese momento es cuando de repente Dios aparece en nuestro corazón y saca toda tristeza. Porque resulta que el día que Marbelis decidió ayudar a Melvi y vio que hubo una respuesta de parte de Dios, que su vida fue transformada, que de pronto la cara de amargura fue cambiada por una cara de alegría, tu corazón se llena. Y tú dices, wow, yo nací para esto es lo que yo quiero hacer. ¿Amén? Amén. Pero por otro lado también es una decisión donde nosotros podemos dejar entrar enemigos, ¿sí? Y los enemigos, ¿cuáles serían? Los que entran en nuestro pensamiento, el pesimismo, ¿sí? Entonces cuando entra el pesimismo en nuestro corazón, pues todo se vuelve negativo, todo lo criticamos. Así tengamos el plato de comida servido, ay, pero siempre arroz y huevo. Hay gente que no tiene arroz y huevo, no tiene nada. Entonces cuando entra el pesimismo hay un problema en nuestro corazón, porque esa amargura hace que empecemos a ver todo oscuro, todo gris, sin color, ¿sí? Detrás de ese amiguito viene también la desesperanza, y la desesperanza es como, esta vaina nunca va a cambiar, yo nací para eso porque es que mi papá, mi abuelo y mi tatarabuelo vivieron lo mismo, entonces yo tengo que vivir la misma historia, ese es mi destino. Y esa desesperanza hace que nuestro sueño se apague, que nosotros bajemos los brazos y nos rindamos, ¿sí? Y un último amiguito es la tristeza, ¿sí? Esa tristeza que nos quiere tirar a la cama, que nos hace tirar la toalla y hacernos pensar que no vale la pena nada. Hacernos pensar que a veces somos como un descache de la naturaleza y entonces como que a mí nadie me quiere y nos sentimos muy rechazados. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿Qué es lo que vamos a creer? Porque depende de eso nosotros vamos a empezar a ver frutos diferentes. Si yo empiezo a hablar en gozo, si empiezo a declarar las cosas buenas, pues mi realidad va a ser transformada porque Dios abre puertas, pero si no, yo cada vez me voy a ver más sumergido en la oscuridad. ¿Amén? Entonces es una decisión que es personal. Dios nos está mostrando dos caminos, pero tenemos que decidir, ¿sí? Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. La alegría y la risa es una medicina para el alma y el cuerpo, y lo que les estaba diciendo es verdad. Yo ayer me puse a investigar y son 36 músculos que tenemos acá. Entonces las mujeres que no quieran tener arrugas, ríanse mucho, ¿sí? Porque los músculos se tonifican cada vez que nos reímos. También hacemos abdominales. Pastor, hay que estar así. Cuando nos reímos en carcajadas, hacemos abdominales. Pero realmente algo que sí ocurre es que nos rejuvenecemos, ¿sí? Y yo creo que todos hemos sentido que cuando llegamos a Dios, nuestro semblante era otro y como que la gente te dice, oiga, pues se ve como bonito, como que se ve, el semblante es diferente, ¿sí? Por supuesto. Pero este semblante nos lleva nuevamente a tomar decisiones, ¿sí? Ver la vida en la presencia de Dios, el gozo nos llena completamente cuando estamos en su presencia, como que algo es transformado, como que yo veo que todo es posible, pero también la otra opción, lo que les acaba de decir. El diablo, escuchar la voz del diablo nos va a enterrar, nos va a amargar, nos va a hacer estar haciendo mala cara todo el tiempo. ¿Y a quién le gusta estar cerca de esa gente con mal semblante? ¿No? ¿A nadie? A nadie, ¿no es cierto? Es como harto. Entonces tenemos que ser conscientes. Ahora, ya les voy a contar un poquito más por qué nuestro gozo es permanente y el del mundo no. Porque es que nosotros, aparte de salvación, recibimos muchas cosas de parte de Dios. Salmo 5:11 dice lo siguiente: pero que se alegren todos los que en ti se refugian,
que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de gloria. Amén. Amén. Aparte de ser una decisión, debe ser un gusto reírnos, ¿sí? Nosotros los cristianos no podemos ser amarguetas, no podemos ser religiosos, que todo lo volvimos pecado, todo es malo. El gozo es parte del corazón de Dios. Yo nací en una iglesia diferente donde estoy ahora, y cuando hacíamos retiros, pues yo siempre he sido así, me gustaba recochar y reírme, y había muchos líderes que se molestaban por esa actitud. Pero lo que yo veía es que cuando yo iba a predicar, el Señor me respaldaba un montón. Entonces yo creo que esa comunión que tenemos cuando nos reímos, cuando compartimos, eso es parte de lo que a Dios le agrada. Ustedes saben que cuando nos den el cuerpo glorificado, cuando el Señor venga por nosotros no vamos a necesitar comida, porque ya no vamos a tener un cuerpo de carne. Pero lo que sí dice la palabra es que vamos a tener comunión, que vamos a comer, que vamos a cenar como hermanos. Entonces yo veo que el gozo es algo supremamente importante para nosotros, ¿sí? También cuando tenemos gozo es confirmar lo que le estamos creyendo a Dios, ¿sí? Dios es bueno, Dios me ama, Dios me salvó, Dios me bendijo, Dios me dio autoridad, pero que la cara de nosotros lo muestre, ¿sí? Porque a veces la cara no refleja nada de eso. Amén. Entonces, tal vez todos tenemos esa persona a la que le hemos dicho, oiga, cambie esa cara, ¿no? Sí. ¿Sí la hemos tenido? Y si no la tienen, son ustedes, Mario. Ahí te lo digo, te dejaste pensando quién será. Si no tenemos esa persona, somos nosotros, ¿sí? Y la expresión de la cara de esas personas que tienen mal semblante no es una cara agradable, ¿sí? Porque esas caras reflejan enojo, reflejan tristeza, preocupación o susto. Y el problema con esas personas es que uno termina como contagiado, como que yo venía feliz y salí fue todo igual que esa persona quejándome de todo, ¿sí? Y probablemente hay momentos donde hay argumentos para tener esa cara, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que eso genera malestar alrededor y que nosotros tenemos que gozarnos en algo que es eterno, no tenemos que gozarnos en lo natural, porque en lo natural hoy podemos tener unas necesidades, pero la realidad, como siempre les he dicho, es cambiante. Y el ejemplo más claro ha sido hoy. Cada 5 minutos llueve, sale el sol, se oscurece y la realidad cambia todo el tiempo. Esa es nuestra vida, ¿sí? Hoy podemos estar muy tranquilos en cada área de nuestras vidas, pero mañana ¿qué puede pasar? Nos podemos resbalar cayendo y nos dimos un golpe y quedamos enfermos. Pueden pasar tantas cosas y es algo con lo cual tenemos que aprender a vivir. ¿Amén? Amén. Entonces, lo más chévere es permanecer al lado de personas que son alegres, ¿sí? Y cuando estamos rodeados de personas, pues realmente no todo el mundo es amigo, pero sí es más chévere cuando contamos con el favor y la gracia de la gente a nuestro alrededor, ¿sí? Es chévere que uno pueda llegar a un lado y si tengo un problema alguien salga y me ayude y me dé la mano, a que yo con mi cara de limón pues como que nadie me quiera ayudar y todo el mundo me dé la espalda. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a definir qué es la alegría. Y decimos que es un sentimiento grato que produce algo placentero que ocurre en el exterior y que es algo que cambia nuestra realidad. Entonces quiero que piensen en ese tipo de alegría. Estamos ahí cabizbajos, pero nos llegó la quincena y tenemos platica. De una le cambió la cara a Mauricio. Ayer se alegra uno. Pero ¿por qué yo? Pero lamentablemente estamos en un mundo donde salimos de un chicharrón, superamos una prueba, pero al otro día ya hay otra prueba nueva. ¿Sí o no? Y qué mamero, porque vea, Carlos y Liliana va a aprovechar que no están, pero recién empezaron como eran, no, que Jesús no vuelva porque es que aquí estamos tan contentos y eso todo está en bendición, pero el problema es que la bendición es un par de días y uno vuelve a tener situaciones. Entonces ya el pensamiento ahora sí es como, Jesús, ven pronto, te necesitamos, porque no es chévere lo que uno vive acá. Pero en el cristiano nosotros no deberíamos buscar las señales externas, ¿sí? Sí, ni debería provenir nuestra alegría cuando las cosas van bien únicamente, ¿sí? El gozo del cristiano no depende de la realidad, el gozo proviene de la verdad y de las promesas de su palabra, ¿sí?
Si nosotros nos dijo que hay una eternidad donde somos victoriosos, si nos está diciendo que todo lo que hagamos Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, nosotros tenemos que poner la mirada en eso eterno. Eso es lo que nos va a ayudar a que el mundo nos vea como locos. Porque la gente afuera dice, oiga, pero usted con ese problemón, ¿y por qué se sonríe? ¿Y usted por qué no está desesperado? ¿Y usted por qué no está buscando la salida a ese problema? Porque nosotros ponemos la mirada en lo eterno y sabemos que hay un Dios que suple por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Esa fe, ese gozo que nosotros podemos tener de mirar en lo eterno, eso proviene de Jesucristo. Cuando lo aceptamos, eso fue algo que nos fue heredado. Eso fue algo que nos entregaron en nuestro corazón y eso permite que hoy experimentemos o afrontemos los problemas de una manera diferente. Amén. ¿Cuáles serían esas verdades que nos resultarían placenteras para nosotros y que nos permitieran estar alegres todo el tiempo? ¿Sí? Y el primero es poder sentir la presencia de Dios. ¿Sí? Aquí todos la hemos experimentado. Amén. ¿Sí? Amén. ¿O no? Sí. Amén. Porque si quieren ahorita oramos. Y lo chévere de experimentar la presencia de Dios es que podemos, a través de la enseñanza y de lo que hemos venido aprendiendo, sentir que Dios es un papá. Y no solamente un papá que me adoptó y que es por allá porque me gusta su mamá y entonces venga para acá. No, Dios nos adoptó, pero nos adoptó como a hijos amados. Él se agrada mucho con nosotros, ¿sí? Así nos equivoquemos. Y yo no sé si esta mañana lo decía, pero los chinos a veces nos sacan una piedra, pero a un papá cuando se le quita las ganas de bendecir a su hijo. Así se porta el mal. Nunca. Queremos dar lo mejor, así hagan lo que hagan, en el momento que los podamos bendecir lo hacemos, ¿sí? Entonces cada vez que podemos experimentar esa presencia de ese papá que es tan bueno y entramos en su presencia, miren lo que declara el rey David, Salmos 21, versículos 6 al 7. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia, pues el rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Amén. Amén. Y algo que yo les quiero decir en esta tarde es que la presencia de Dios en nuestras vidas no depende de nuestras obras, no va y viene. No, Dios no está con nosotros cuando caminamos en santidad, cuando lo estoy haciendo todo bien. Dios también camina aún cuando hacemos las cosas mal. Dios nos promete que nos acompaña en todo momento, desde el desierto hasta que nos introduce a la tierra prometida. Él no duerme, Él no descansa, Él nos tiene en sus manos, ¿sí? Y eso debería ser un motivo de gozo, de estar contentos, porque no importa lo que el diablo quiera poner al frente, no hay forma de que nos venza. No hay forma de que el diablo nos pueda destruir. Quiero que piensen eso porque seguramente todos ustedes tienen alguna situación, un problema hoy por resolver. Y tal vez no sabemos qué es lo que va a pasar mañana o más tarde. Pero Dios está al frente de ustedes. Amén. Entonces, está bien que nosotros expresemos emociones, ¿verdad? Está bien que a veces lloremos. Está bien de pronto a veces que sintamos ira, ¿sí? Y eso, la ira, el problema de la ira, yo no sé si les he leído ese versículo, pero el problema es que la ira perdure. Pero en el momento de la emoción de ira podemos tener esa reacción y no quiero que se condenen por eso. Pero eso tenemos que entregárselo al Señor en ese momento. ¿Puede haber tristeza en nuestra vida? Claro, ¿no es cierto? De pronto ustedes extrañan su tierra y eso da una nostalgia, eso da una tristeza que yo quiero volver allá. Pero lo que les quiero decir con esto de expresar emociones es que nosotros tenemos que ser genuinos, nosotros tenemos que ser esos cristianos que no nos ponemos máscaras, ¿sí? Otra historia que yo tengo es que en la iglesia donde yo nací, yo estaba muy chiquito espiritualmente y yo hablaba con servidores que llevaban años ahí con el chaleco puesto y yo me ponía a hablar y resultaba yo ministrándolos con muchos problemas en sus vidas. Y eso no debería pasar. Nosotros tenemos que ser genuinos, nosotros reconocemos que tenemos problemas, pero en la presencia de Dios es donde se solucionan, no es haciéndole cara al pastor y decirle todo está bien. Si hay problemas, hay problemas, ¿no es cierto? Y tenemos que tener esa humildad para reconocérselo a Él, tenemos que tener esa humildad, como lo decíamos en la enseñanza pasada, yo voy a su presencia, pero si no solucioné, yo tengo que buscar una ayuda, ¿sí?
Yo tengo todavía muchos problemas y a veces tengo que ir a Bogotá a encontrarme con mi pastor y que ministre mi vida. Y eso lo tenemos que hacer todos en algún momento. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando nosotros no tenemos máscaras, pero también cuando nosotros experimentamos ese amor de Dios inagotable hacia nosotros, nosotros vamos a poder tener una alegría constante en nuestro corazón. Nosotros vamos a poder sonreír, ¿sí? Y era el ejemplo que yo les decía, si yo le dijera, oiga Alexander, yo le voy a pagar el año entero de arriendo, ¿cuál sería su cara? No, con ese ánimo. Ahí la cara de Adriana, esa es aleluya, gloria a Dios, y me gozo porque la plática ya está asegurada. Pero ustedes saben que eso ya está. Amén. Amén. O sea, no es que nos pongamos serios ahora porque realmente Dios les proveyó ya eso. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿cuándo les ha faltado? Claro, hay momentos de angustia, pero ¿cuándo ha faltado? ¿Cuándo han dormido en la calle? ¿Cuándo han aguantado hambre? Nunca. Sea que una persona, Dios mueve a una persona y les lleva al mercado, o sea que la provisión llegó donde usted menos esperaba, y usted dice, uy, tan de buenas. No, fue Dios que está pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, eso debería generar gozo y alabanza en nuestra boca, ¿sí? Nosotros deberíamos ver la vida a colores. Y yo quiero también desvirtuar ese tema religioso, porque es que a veces uno piensa que entre más maduro y más lleve en el Señor, yo más serio tengo que ser y más en oración todo el tiempo. Claro, la oración es importante congregarse, pero qué rico es compartir, ¿sí? Yo ahorita estoy en ese trance de equilibrar las cargas, porque yo quiero armar plan todo el tiempo, quiero compartir, quiero comer, quiero reírme, y eso llena mi corazón, y yo creo que es de todos, ¿sí? Que por ahí tenemos un sancocho pendiente por acá también. Entonces, ese regalo que Dios nos entrega, esa eternidad, esa provisión, esa salvación, nosotros no la podemos desperdiciar con amargura. Ustedes saben que desde que ustedes abren los ojos, cada segundo, cada minuto, cada hora, es un regalo, es una bendición de Dios. Uno lo ve muy normal, pero deberíamos hacer un tour un día estos por una clínica y ver cuánta gente está vuelta nada en una cama, y nosotros estamos perfectos acá, estamos llenos de salud. Amén. Amén. Entonces, vamos a decir algo. Padre, Padre, yo renuncio a toda amargura, yo renuncio a toda amargura, yo renuncio a esa vieja manera de vivir, yo renuncio a esa vieja manera de vivir, y hoy lleno mi corazón y hoy lleno mi corazón de alegría, de alegría, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmos 43:4. Dice la palabra de Dios: allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Amén. 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 Cuando todo esté mal, nosotros hemos sido enseñados a buscar respuestas en muchos lugares, pero nosotros deberíamos ir a la fuente del amor, a la fuente del poder, a la fuente de la protección, a la fuente de la autoridad. Cuando nosotros entramos en la presencia, nosotros no estamos viendo manifestada nuestra respuesta al problema, pero ahí ya está la victoria. Cuando nosotros nos llenamos de Él, nuestra mente puede tener la claridad y la paz para tomar las decisiones correctas. Y es en ese lugar, cuando lo buscamos a Él y lo adoramos, que es donde experimentamos las victorias de antemano, ¿sí? No es cuando la plata llega, eso se tiene que formar desde antes. Y aquí el salmista nos está diciendo que cuando está en el altar de Dios, cuando lo busca, cuando le adora, ahí está la victoria. Amén. Amén. Entonces, si sabemos que Dios, que Papá tiene el control, nosotros deberíamos experimentar nuestra vida cristiana de una manera diferente. Y yo quiero que mediten en eso un segundito, porque a veces nuestra cara no es acorde a lo que creemos o lo que declaramos, ¿sí? Acostúmbrese a reírse, ríase incluso del diablo. Es que nosotros tenemos que reír del diablo, porque él cada vez que nos pone un tropiezo, nos pone un problema, nos está diciendo: los voy a aplastar, los voy a destruir, voy a acabar hasta con el nido de la perra.
Pero como Él es el padre de la mentira, tienen que saber que es todo lo contrario a lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un Dios que los está guardando. Amén. Amén. Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Nos gozamos y nos alegramos y que somos hijos de Dios. ¿Sí? Eso es lo primero. Que Él es el Dios Todopoderoso, Él es la luz que nos bendice y que trae revelación a nuestra vida. Pero este salmo también nos recuerda la dependencia que debemos tener del Padre, que cada día es un regalo, que al levantar nuestras peticiones y las ponemos en sus manos, nosotros vamos a tener la respuesta y la provisión de parte de Él. Nosotros nos gozamos, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque hoy ya tenemos el día cubierto. El Señor Jesús decía que cada día trae su afán. Y si hoy estamos cerrando el día y estamos aquí sentados, seguramente al menos 2 golpes ya tuvimos de comida. Tuvimos ropita para vestirnos, ¿no es cierto? Tenemos salud y pudimos llegar caminando. Entonces Dios ha sido demasiado bueno con nosotros por hoy. ¿Sí? Mañana vendrá su afán. Salmo 103:2 dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Amén. Si queremos tener gozo en nuestro corazón, debemos entender que el pasado, ¿qué debemos hacer con el pasado? Dejarlo botado, soltarlo, eso ya no hay nada que hacer. Había algo con lo que yo veía que al comienzo ustedes batallaban mucho, y es que yo en Venezuela tenía casa, carro, beca, y chévere, pero estás acá, no te puedes enterrar en ese pasado porque ya no estás allá. Hoy tienes algo nuevo que dar gracias, algo nuevo por cual alabar y glorificar a Dios, ¿sí? Y por otro lado, es soltar el pasado, pero también el futuro ya llegó. ¿No es cierto? ¿Y por qué nos estamos afanando por el futuro? Ay, es que será que se va a tener la quincena para la rienda, para el mercado. Yo no veo por qué nosotros estamos pensando a futuro. Claro, como hijos de Dios proyectamos, hacemos planes, nos ponemos metas, pero nosotros ponemos todo en manos de Dios, ¿sí? Nosotros debemos entender, para tener gozo en el corazón, que nuestro tiempo es ahora, ¿sí? Es hoy. Hoy somos bendecidos, hoy tenemos lo suficiente, ¿sí? Y aunque este presente pueda variar para todos, el gozo que empieza a habitar en nuestro corazón al entender estas verdades, pues nos va a llevar a caminar en victoria, nos va a llevar a caminar diferente, ¿verdad? Hoy el presente puede ser para unos gozoso, para otros pueden estar enfermos, otros pueden estar experimentando escasez, pero nosotros tenemos algo que es muy valioso: Cristo. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Los que están afuera, que están sin Cristo, no tienen ni idea cómo resolver, están desesperados. Hay gente que en este momento está pensando en suicidarse. Hay gente que está pensando en: me voy a meter en un negocio torcido porque yo ya no me aguanto más estas situaciones. Podemos estar pensando 1000 cosas en este momento, pero los que tenemos a Cristo tenemos una esperanza. ¿Sí? Hoy no vi la respuesta, pero tuve lo suficiente. Yo confío en el Señor y mañana será un nuevo día. Amén. Amén. Mateo 28:20, miren lo que dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y esta es la parte que quiero resaltar. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes. ¿Cuándo? ¿O solo una noche? Siempre. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre, hasta el fin de los tiempos. Jesús promete ser Él mismo. Él no cambia, ¿sí? Él no es un día sí, un día no. Hoy me levanté con pereza, hoy no te acompaño, vete al trabajo sola. ¿Jesús nos dice eso? No. Pero a veces el diablo sí nos quiere hacer sentir eso, ¿sí? Que Dios nos da la espalda, que nos va a tocar levantarnos solos, yo no veo que Él me responda a mis oraciones, y eso es lo que Él nos quiere llevar a experimentar, ¿sí? Pero recuerden que Él nos dio una autoridad y que tenemos que también aprender a usar. Dios está adelante, nosotros hacemos en lo natural, nos levantamos a trabajar, Él hace lo sobrenatural. Pero por otro lado hay cosas espirituales que sí tenemos que tomar autoridad, decirle al diablo: lárgate de acá, y tenemos que ser paraditos en la fe.
¿sí? Anoche estábamos poniendo un ejemplo en el estudio, y entonces apagamos todas las luces, y cuando apagamos todas las luces pueden ocurrir muchas cosas. Primero, no podemos ver qué hay al frente bien, ¿no es cierto? Pero segundo, ¿qué pasa si por ahí en el fondo de la habitación se escucha un ruidito? ¿Qué hay en nosotros? Susto. Temor. Ay, el diablo se me paró de frente, ¿cómo ir a hacer? ¿Ya que tienen cachos largos o no? Pero ¿qué pasa cuando la luz se prende? Ay, se movió por ahí un libro y se cayó, y entonces uno ve que es una bobada, y es exactamente lo mismo con el diablo. Cada vez que ustedes vienen y se llenan de su presencia, cada vez que podemos alinearnos más y caminar en gozo, pues cada vez vamos a ver que el diablo no es nada, ¿sí? Cada vez vamos a ver que nosotros tenemos una autoridad real, que cada vez que hablamos en el nombre de Jesús, el mundo espiritual se mueve. Eso es revelación, ¿sí? Suena de pronto a locura, pero eso es revelación, y hemos visto testimonio de que es verdad. ¿Amén? Amén. Jeremías 20:11. Ya casi terminamos. Jeremías 20:11 dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Amén. Dios va como un guerrero, ¿sí? El diablo no tiene derecho a hablarnos, él no tiene derecho a estar en nuestros pensamientos. Otra cosa es que se lo permitimos, y eso es diferente, pero dentro de lo que está escrito, dentro de lo que se ha cumplido de profecía, él no tiene ningún derecho. Nuestro Dios es más fuerte, nuestro Dios es más grande. De hecho, recuerden que no se trata de tamaño ni se trata de forma. Esta mañana en el devocional coloqué algo sobre David y Goliat. David, un man de 3 metros, el otro todo chiquito, mejillas rosaditas, todo bonito. ¿Y cómo lo derrotó? Con una onda, una piedra, ¿sí? Pero no fue David, fue Dios el que le dio la valentía para irlo a enfrentar, y fue Dios el que lo tumbó. Entonces tenemos que entender que el diablo ya no tiene ningún derecho a hacernos sentir miserables, a hacernos sentir solitarios, porque nosotros tenemos a Jesús que ya peleó por nosotros y ganó. Amén. Entonces tenemos que aprender también a identificar, y le hago la cuña a la oración, cuándo es un momento de pedirle a Dios y cuándo es un momento de que yo me pare la autoridad y le dé palo al diablo, ¿sí? Porque hay diferentes momentos en nuestra oración y en nuestras situaciones. ¿Amén? Amén. Vamos a leer un último versículo, Romanos 8:32. Si Dios no se ponía a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Amén. Con Jesús lo tenemos todo, ¿sí? Y si el Padre nos entregó lo mejor que había en el cielo, ¿será que tiene problemas con darnos las necesidades que tenemos hoy? No. Él no tiene ningún problema. O sea, ¿qué problema tiene en sacar, no sé, plata, ropa, un carro, una casa? No tiene ningún problema. El problema es que nosotros dimensionamos a Dios tal vez como fue nuestro papá, o tal vez lo vemos en esa mente natural donde nosotros tenemos tanta limitante, ¿sí? Pero Dios no tiene ninguna limitante. Es el dueño del oro y de la plata, de los valles y los 1000 collados. Él es Señor sobre todo. Entonces, Él tiene la capacidad, así como hizo con Pedro cuando le dijo a Jesús que fuera, y el primer pez que cogiera, ahí había una moneda de oro. ¿Sí? Ustedes no saben qué persona les puede poner al frente, ustedes no saben cómo puede hacer llegar la provisión, y siempre lo hace de una manera loca. Yo les he contado, cuando he tenido tiempo de hablar, cómo ha traído provisión a mi casa de donde uno menos se lo imagina, ¿sí? Porque aparte Dios es supremamente creativo. No se imaginen en sus fuerzas, es que si yo trabajo 6 meses, no, Dios lo puede hacer en un segundo y puede cambiarlo todo muy rápido. Amén. ¿Amén? Pero así como dijo María en diezmos y ofrendas, cuando lo honramos, cuando lo ponemos en primer lugar, pues Él también nos va a poner a nosotros en primer lugar. Él no nos va a dejar nunca solos. El problema es que lo abandonamos muy fácil, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros lo honramos de esa manera, pues todos los problemas que tenemos al frente son como papita para el horno. Eso es rapidito que vamos saliendo de los desiertos, ¿sí? Pero es importante la alegría, el gozo. La pregunta es, ¿creemos eso? Amén. ¿Nuestra cara va a cambiar de ahora en adelante? Amén. Yo quiero que sea una iglesia donde nos reconozcan de verdad por un testimonio, y aparte de vivirlo, es el semblante con el que nosotros caminemos. ¿Amén? Amén. Yo no quiero ver más cara de limón en la iglesia. O sea, sí hay problemas, todos los tenemos, pero tenemos que aprender a reírnos. De hecho, yo creo que al diablo le da mucha piedra cuando nos reímos. Sí, claro. ¿Sí? Y dice, pero es que los estoy intentando matar y estos se ríen, ¿por qué? Porque adoran a Dios. ¿Sí? Y hasta donde yo me acuerdo hay un versículo donde dice que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, se tienen que ir. No tiene otra opción. El problema es que le damos importancia y ahí es donde Él se crece. ¿Amén? Entonces, en esta tarde, yo quiero que en sus corazones, ahí mientras vamos a orar, reconozcan que hemos sido muy bendecidos, muy bendecidos, ¿sí? Por nuestra iglesia, por los hermanos que tienen al lado, por todo lo que el Señor dispone para nuestro bienestar, ¿sí? Y tenemos que aprender a contentarnos, ¿sí? Ojo, porque no estoy diciendo conformarnos. Dios quiere que nuestros hijos vayan en aumento, pero si estamos contentos con lo que tenemos hoy, estamos dando el primer escalón para ser promovidos, ¿sí? No importa dónde estén, yo siempre les he dicho eso, si somos agradecidos y hacemos las cosas para el Señor y no para los hombres, pues el incremento va a venir a nuestras vidas. Amén. Yo los invito a que nos pongamos en esta tarde sobre nuestros pies, vamos a orar con una actitud de gozo. Bueno. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy las gracias por tu iglesia viva. Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que toda amargura, todo mal pensamiento que el enemigo haya querido sembrar en cada uno de nosotros, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que hoy entendemos esas verdades eternas, entendemos que tus promesas se cumplen sí o sí, Señor. Que contigo, Señor, no hay batalla perdida, que no hay forma de que el enemigo venga a destruirnos, Señor, porque tú eres el guerrero valiente que va delante de nosotros. Gracias, mi Dios, porque tus hijos están aquí con un corazón dispuesto, porque reciben tu palabra y esta semilla, Señor, va a echar raíces y va a dar frutos sobreabundantes, Señor. Esta es una iglesia que va a crecer, que se va a ensanchar, que tus hijos van a ver la prosperidad de tus manos, Señor, pero desde de antemano te pido, Señor, que cuando esa prosperidad llegue, que sus corazones no cambien, que no se aparten de ti, Señor, que entiendan todo el tiempo que son bendecidos porque tú estás en ellos, Señor, y porque ellos están en ti. Padre, danos un corazón humilde, danos un corazón que nos traiga revelación, que salgamos de todo pensamiento de religiosidad, Señor, y que podamos caminar alineados a tu palabra, Señor, que podamos ser de bendición para las personas que nos rodean, no solamente por lo que hablamos, Señor, sino por el testimonio que damos, por la alegría que refleja nuestro corazón. Yo bendigo en esta tarde a cada uno de tus hijos aquí reunidos, a sus hijos, a sus familias, y yo declaro, Padre, que por este día tuvimos más que suficiente, y que los afanes de mañana, Señor, también tienen solución, porque tú nunca nos abandonas. Gracias, Padre, porque tú nos das un corazón nuevo en esta tarde, y ese gozo y esa alegría, Señor, con la que vamos a vivir, está anticipando las victorias que vienen en camino. Yo abro las compuertas del cielo, Señor, y desato bendición sobre cada uno de tus hijos. Puertas sobrenaturales se abren, Señor, para darte la gloria y la honra. En esta tarde te bendecimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¡Bravo!